Tradicionalmente, en los coches del país del sol naciente, la pintura de la carrocería es muy fina y es uno de los puntos más vulnerables. En comparación con la versión anterior, el espesor de la pintura de esta generación se ha reducido entre 50 y 75 micrones. El espesor normal de la pintura del Toyota Camry XV50 es de 100 a 120 micrones. La zona más problemática de la carrocería es el capó. Rápidamente se cubre de astillas, por lo que encontrar un automóvil de esta generación con el capó sin pintar no es tarea fácil. También los puntos débiles de la pintura son los umbrales, los guardabarros y los lugares donde el metal entra en contacto con las juntas de las puertas. La situación no mejora con la resistencia a la corrosión de la carrocería, aparecen rápidamente bolsas de óxido en los lugares donde se astillan. La corrosión aparece más rápidamente en el capó, la tapa del maletero, los bordes de las puertas, donde se tocan los guardabarros y el parachoques, así como en la parte inferior del automóvil. Después de varios inviernos, pueden aparecer insectos en el área de la parrilla del radiador y la propia parrilla cromada, después de 2 a 3 años de funcionamiento, pierde su apariencia original. Debido a que el coche tiene una distancia al suelo baja, en muchos ejemplares el faldón inferior del parachoques delantero está dañado. También conviene prestar atención al estado de los retrovisores exteriores. Con bastante frecuencia, cuando se enciende la calefacción, se forman grietas apenas perceptibles en ellos. El plástico protector de las ópticas delanteras se vuelve turbio después de 150.000 kilómetros y requiere pulido. Para olvidarse del problema durante mucho tiempo, basta con aplicar una película protectora a la óptica. Si los faros sudan mucho, lo más probable es que la carcasa esté dañada. Si no hay daños, no hay de qué preocuparse. Con el tiempo, la enfermedad desaparecerá por sí sola. En casos raros, se produce un funcionamiento incorrecto de los limpiaparabrisas. La mayoría de las veces esto se debe a un mal funcionamiento del sensor de lluvia. Entre otras deficiencias de las partes de la carrocería, se pueden observar los topes de las puertas. Son bastante endebles y no fijan bien la puerta en la posición media. Si al inspeccionar un automóvil se encuentran costuras asimétricas de los elementos de la carrocería, esto no significa que tenga antecedentes de accidentes. Muy a menudo el automóvil sale de la sala de exposición con tal defecto, como en versiones anteriores del automóvil. No hay quejas serias sobre los motores instalados en el Toyota Camry de séptima generación. El motor 1AZ de 2 litros es bien conocido por los fanáticos de la marca Toyota. El mayor problema de los motores de esta serie es la rotura de la rosca del bloque de fijación de la culata durante los trabajos de reparación. Por lo tanto, no se recomienda retirar la culata a menos que sea absolutamente necesario. Si hay una enfermedad, aparecen restos de anticongelante en la pared trasera del bloque de cilindros y el motor se sobrecalienta constantemente. Deficiencias menos importantes incluyen fugas en el sello de aceite del cigüeñal y mayor vibración cuando la velocidad disminuye a 700 a 600 revoluciones por minuto. El último problema es una característica de la unidad y no necesita tratamiento. Otras causas de vibraciones fuertes pueden incluir los inyectores, la válvula de aire inactivo, el sistema EGR, si está equipado, el sensor de flujo de masa de aire y los soportes del motor. Este motor es susceptible a la formación de carbón. Por lo tanto, si el automóvil experimenta sacudidas durante una aceleración brusca, primero debe limpiar la válvula del acelerador y los depósitos de carbón en el colector de admisión. Si después de estas manipulaciones las sacudidas no desaparecen, entonces hay un problema con el VVTI y la sonda lambda. Los motores de la versión FSE, D4, son bastante sensibles a la calidad del combustible y si les alimentas con algo, la probabilidad de un fallo prematuro de la bomba de inyección y los inyectores aumenta varias veces. El sistema de distribución utiliza una cadena metálica confiable, cuya vida útil es de aproximadamente 200 a 250.000 km. Con un mantenimiento adecuado, la vida útil del motor será de al menos 300.000 km. El motor 6ARFSE prácticamente no tiene puntos débiles. De las desventajas inherentes a este motor, solo se puede notar el aumento de ruido de la unidad en climas fríos, la modesta vida útil de la bomba de agua, 50 a 60.000 km, y la alta probabilidad de que la cadena se estire en automóviles cuyo kilometraje haya superado los 150.000 km. Toyota Camry XV50 con motor la serie 2AR es la más óptima para la compra, ya que no se identificaron averías graves de la unidad durante su funcionamiento.
Los problemas menores que ocurren con esta unidad incluyen fugas en la bomba y golpes del embrague VVTi al arrancar un motor frío, una característica del sistema. Si el ruido excesivo del motor te resulta muy molesto, puedes intentar solucionar el problema sustituyendo el embrague. Sin embargo, como ha demostrado la práctica, estas reparaciones no durarán mucho. Con un mantenimiento oportuno y de alta calidad, el motor puede proporcionar cientos de miles de kilómetros de funcionamiento sin problemas. Vale la pena señalar que el diseño del motor no prevé su revisión a fondo. El motor más potente de la línea con una cilindrada de 3,5, 2 GR, es el que menos sufre averías. Sin embargo, este ahorro imaginario se compensa con creces. Costos de combustible. Consumo de 15 a 18 litros por 100. Entre las deficiencias obvias, se puede observar el desagradable crujido del embrague VVTi al arrancar un motor frío, una característica de los motores GR que no afecta de ninguna manera su vida útil ni la tendencia del motor a sobrecalentarse. Como regla general, el sobrecalentamiento de la unidad provoca un aumento del consumo de aceite y una disminución de la tracción. También los puntos débiles del motor incluyen una bomba poco confiable, vida útil de 50 a 70.000 km, y bobinas de encendido, especialmente a menudo fallan en automóviles de los primeros años. La transmisión de distribución utiliza una cadena cuya vida útil supera los 200.000 kilómetros. A pesar de esto, al comprar un automóvil usado, es mejor verificar el estado de la cadena y los tensores, ya que bajo cargas pesadas su vida útil se reduce significativamente. En el Toyota Camry XV50 solo se instalaron transmisiones automáticas, 4 y 6 velocidades. La automática de 4 velocidades se combinó solo con la unidad más débil de 2,0 litros. Esta transmisión ha sido probada en el tiempo y prácticamente no tiene fallas. La mayor desventaja de esta transmisión automática es la excesiva consideración al cambiar de marcha. Pero un Mortero 6 más moderno puede traer sorpresas desagradables, especialmente en un automóvil con el motor más potente. Los primeros problemas pueden aparecer entre 40 y 60.000 kilómetros, golpes al cambiar de marcha y entre 80 y 100.000 kilómetros, vibraciones y ruidos en la caja de cambios. Por lo general, será necesario reemplazar el convertidor de par para eliminar estos síntomas. Si el automóvil ya no está en garantía, tendrá que pagar más de $500 por las reparaciones. Además de los problemas con el convertidor de par, también se produce un desgaste prematuro de otros elementos de la caja de cambios provocado por un mal mantenimiento de la transmisión automática. Con un mantenimiento oportuno y un funcionamiento cuidadoso, la vida útil de la máquina será de 250 a 350.000 km. Como en versiones anteriores, el 50 utiliza una suspensión independiente, un puntal McPherson de doble horquilla en la parte delantera y un brazo múltiple en la parte trasera. Pero se cambiaron los ajustes del chasis, por lo que se volvió mucho más rígido, pero al mismo tiempo seguía consumiendo bastante energía, gracias a lo cual proporciona un alto nivel de comodidad en buenas condiciones. Si hablamos de la fiabilidad de la suspensión, es una de las más duraderas de su clase y rara vez molesta a los propietarios antes de los 100.000 kilómetros. Algunos propietarios de Camry lo regañan porque en la estación fría los elementos de suspensión de goma se hinchan notablemente y comienzan a producir sonidos extraños. Tradicionalmente, para los automóviles modernos, los puntales y casquillos estabilizadores tienen en promedio el margen de seguridad más pequeño, su vida útil es de 50 años. Menos 80.000 kilómetros. Los amortiguadores delanteros fallan a los 120 a 150.000 km, aparece una fuga y luego un golpe, mientras que los amortiguadores traseros pueden soportar hasta 200.000 kilómetros con cargas moderadas. El resto de elementos de la suspensión delantera, rótulas, bloques silenciosos de palancas, pastillas de apoyo y cojinetes, pueden durar hasta 200.000 kilómetros. En la suspensión trasera, las bandas elásticas de los brazos de arrastre son las primeras en rendirse. Su vida útil es en promedio de 100 a 120.000 km. Al mismo tiempo, las horquillas pueden durar entre 150 y 200.000 km. Muchos elementos de fijación de la suspensión son susceptibles a la corrosión, por lo que durante las reparaciones a menudo es necesario utilizar una amoladora angular. El sistema de dirección utiliza un mecanismo de piñón y cremallera con asistencia eléctrica. Como regla general, la principal queja de esta unidad es la falta de nitidez y contenido de información a altas velocidades. En cuanto a la parte mecánica, prácticamente no hay quejas,
Toda la unidad funciona de manera bastante equilibrada y confiable. Las barras de dirección y los extremos pueden soportar al menos 200.000 km. Pero el sistema de frenos del Toyota Camry XV50 tiene una serie de desventajas. Los principales incluyen la baja eficiencia durante una frenada brusca y una alta probabilidad de sobrecalentamiento, tras lo cual aparecen golpes en el pedal al desacelerar. Además, el mecanismo de la pinza requiere un mantenimiento constante. Cada 10.000 km de distancia recorrida, es necesario lubricar las guías. Si no se hace esto, con el tiempo las pinzas empezarán a atascarse. En un automóvil con un kilometraje de más de 200.000 km, el cable del freno de mano, que se activa con la tijera, puede atascarse. En cuanto a la calidad de los materiales de acabado, el equipamiento y el confort en el interior del Toyota Camry XV50, aquí todo es así. A un alto nivel. A pesar de ello, los propietarios de este modelo todavía tienen un par de quejas sobre el acabado. La mayor indignación la provocó el panel de control de clima monocromático, que recuerda algo a una calculadora antigua y contrasta mucho con la pantalla a color del sistema multimedia. Los asientos delanteros recibieron muchas críticas, o más bien su relleno pierde su forma después de 70 a 90.000 kilómetros. Otra desventaja es el débil reposabrazos. Su marco está hecho de plástico delgado y si se apoya demasiado en él, el plástico se rompe. Al inspeccionar el interior, preste atención a que el marco de plástico debajo del asiento del conductor está roto. El problema no es crítico, pero se necesitarán fondos adicionales para solucionarlo. Si se produce un chirrido al girar el volante, no se asuste demasiado, ya que sustituir el contacto en espiral es suficiente para eliminar el problema. También existen problemas con la ventilación interior. Por este motivo, se forma una gran cantidad de condensación entre el techo y el techo interior. De vez en cuando, los sensores de aparcamiento también nos recuerdan a sí mismos, fallan. La mayoría de las veces, el funcionamiento incorrecto de los sensores de aparcamiento se debe a una contaminación grave de los sensores, lo que provoca falsas alarmas. Si usted es el propietario de este modelo de automóvil, describa los problemas que encontró al utilizar el automóvil. Quizás su reseña ayude a los lectores de nuestro sitio a la hora de elegir un automóvil.